Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conversatorios sobre la Ley TEA, un diálogo intersectorial. Soy Felipe Durán, cientista político, gestor de Observatorio Local. Junto a Trama Diversa, hemos organizado este ciclo para abordar el tema de la inclusión. En este caso, nosotros estamos decididas a abarcar los tres grandes ámbitos que considera esta Ley TEA o Ley de Autismo, ¿no? El ámbito educacional, el ámbito de la salud y el ámbito de la inclusión laboral. Es por eso que estamos en este conversatorio sobre educación, que es el primero de tres. Entonces vamos a consultar en primer lugar a Geraldine Gibson cuáles son los desafíos actuales de la implementación de la Ley TEA, por un lado, y cuáles son las características que definen a una educación realmente inclusiva. Bien, vamos a partir dando algunas características de lo que es una educación inclusiva. Principalmente es una escuela que acoge, una escuela democrática, participativa, una escuela que valora la diversidad. Hay un cambio de mirada porque hay una profunda valoración y un reconocimiento, pero más allá del reconocimiento, una valoración de cada una de las personas que participan en las comunidades educativas. Y tiene tres aspectos fundamentales que señalan algunos autores como Tony Booth y Mela Inscoe, que sería la presencia, la participación y el progreso en el aprendizaje. Porque no basta que un estudiante esté presente en un espacio educativo, sino que también participe, sea perteneciente a todos los espacios y también progrese en su aprendizaje, aprenda, porque esa es la finalidad de la educación. Si bien hemos avanzado y tenemos una robusta ley, tenemos decretos, tenemos orientaciones técnicas, una de las cosas importantes es poder cambiar el sistema de valores, el sistema de creencias, y aquí a esto me refiero con el corazón de la ley, que es la cultura. En esa cultura se expresan esos valores, donde está el ámbito actitudinal, el aspecto actitudinal. Si yo creo que mi estudiante puede aprender, y no importando la condición, yo me voy a movilizar y voy a realizar ciertas acciones para que ello ocurra. Y no voy a esperar que la familia haga cosas para poder arreglar esa situación, o no voy a esperar que el estudiante se adapte a mi forma de enseñar, sino que la escuela, con los equipos de apoyo, con la gestión y el liderazgo, ¿cierto?, podamos cambiar las metodologías, las prácticas pedagógicas, pero principalmente la forma en que nos relacionamos. Como a veces ocurre que yo visito muchas escuelas a lo largo del país y veo que hay estudiantes que no están perteneciendo al aula. Están físicamente presentes, pero están excluidos. Y ahí los desafíos tienen que ver con la concientización, más allá de la sensibilización, porque no es suficiente sensibilizar. Necesitamos una concientización, cambiar el sistema de creencias y de valores, y eso implica que nos movilicemos. Importante esto, constatar de que el paradigma ha cambiado, si podemos plantearlo en términos de paradigma, ¿no? El estudiante tenía que adaptarse a la educación, al colegio, y si no lo hacía, era un estudiante mal portado, ¿no? Con observaciones en el libro, anotaciones en el libro, y afortunadamente ahora se comprende de que hay malos comportamientos, ¿verdad?, pero que en el fondo obedecen a condiciones distintas y formas de ser absolutamente válidas y legítimas. Sí, ahí entonces, yo creo que ahí hay un avance notable. Sí, un elemento importante es cómo vamos a diversificar la enseñanza. Eso hoy día se llama DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Nosotros tenemos que pensar desde el inicio, en mi planificación de clases, cómo yo voy a enseñar para la diversidad de los estudiantes. Y eso requiere ofrecer múltiples formas de enseñar, de representar la información, de que un estudiante me dé respuestas no solo verbales o no solo escritas. Hay multiplicidad de opciones. Entonces tengo que ofrecer esas opciones para que el estudiante participe y pueda progresar en el aprendizaje. Y hay un concepto importante. Las barreras están en los entornos. Entonces antes se miraba desde el modelo clínico que la condición era de ese estudiante, por lo tanto lo que teníamos que arreglar era esa condición. Hoy en día hablamos de barreras para la participación en el aprendizaje, y esas barreras están en los entornos educativos. ¿Cómo minimizamos y removemos esas barreras? Es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Para eso necesitamos trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios, repensar y resignificar nuestra práctica pedagógica. Y qué importante que esté con nosotros Francisco Gilberto, porque
justamente ustedes han tenido como familia una experiencia directa en relación a cómo poder educar, ¿no es cierto?, a Nicolás en un tiempo que todavía no estaba la ley. Muchas gracias, primero que todo. Para nosotros, cierto, es muy importante visibilizar el día a día como una familia que tiene ciertos hijos que tienen esta condición. Sí. Nosotros, nuestra experiencia desde el desconocimiento, ¿cierto? Eso fue lo principal para nosotros. El desconocer la condición que él tiene, el cómo ayudarlo, cómo aportar, cómo enfrentar esta situación que también para nosotros en ese momento no fue fácil. Inicialmente con Nicolás, ¿cierto? Nos dimos cuenta, las primeras señales fueron a través de una compañera que era cercana, en donde ella nos comentaba inicialmente que él tenía dificultades para integrarse, no sé, en los grupos que tenían en su curso, para jugar, para distintas actividades que ellos tenían. Y eso fueron las primeras señales, pero nunca vimos, por ejemplo, una preocupación de parte del colegio, no vimos al profesor, ¿cierto? No se levantó ninguna alerta desde el colegio, ninguna instancia en la que se pudiera conversar de esta situación y encargarnos de ella. Esas fueron las primeras, ciertas señales que nosotros comenzamos a ver con él. Y obviamente que empezamos a preocuparnos, a buscar información, a ver cómo asistirlo en ese sentido. A raíz de este llamado que hicimos nosotros como organizaciones, ¿verdad?, a propósito de este conversatorio, ¿no?, que confirma justamente lo que dice Francisco, ¿no?, que una mamá de Camila, lo voy a leer tal cual dice: los recreos muchas veces son una tortura para nuestros niños, ya que son aislados por el resto. Les cuesta mucho jugar entre sus pares, por la poca comunicación de alguno o simplemente por culpa de sus desregulaciones que los hacen parecer agresivos. Karen, tu experiencia en relación a lo que estamos... Mira, voy a partir mi experiencia como madre. Martina se llama mi hija, ahora tiene 13 años. Siempre fue muy sensible y en los colegios tenía justamente este problema en los recreos. Las amigas no las integraba y los profesores le decían: no, tienes que salir, es que no te puedes quedar en la sala. Entonces, ya, pero no llores, le decía yo. Ya, no llores, no llores. En sexto básico comenzó a aumentarle la hipersensibilidad, aumentarle las desregulaciones y con el tema de los ruidos. Entonces pedí permiso para que usara los audífonos sin saber, yo también, súper sin conocimiento. Empecé a llevarla al psicólogo en el colegio, el profesor jefe, cuando uno se reúne en esta cita, me decía: sería bueno que la lleve al psicólogo porque su hija llora mucho, se desregula. Es la típica también que uno dice que comete ese error, pero se le va súper bien, es súper inteligente. Y la llevé al médico, al otorrino, pensando que era algo físico. Finalmente ese mismo día pedí hora a otro otorrino y me dijo: ¿sabes qué? Tu hija no tiene ningún problema físico, te recomiendo que vayas a ver a una neuróloga. Comenzaron las terapias ocupacionales, semanales, se continuó con psicólogo y ahí empezó a la vida de los padres que tenemos, pues gestiones, llevar, buscar, acompañar, pero fue súper bueno el saberlo. Claro, fue tarde, digamos, pero nuestra relación cambió del cielo a la tierra porque ahora entiendo, conozco y sé cómo ya tratarla. Ahora no le digo no llores, le digo llora. La cambié de colegio y el colegio no tiene pie en el que está actual y yo no me atreví a decir que mi hija tenía condición TEA. Entonces comenzaron los problemas allá y también pues, me llamaba el profesor jefe, pero ¿cómo es posible que se desregule? Hasta que un día llamarte y ya estaba muy mal. Y ahí comencé a hablar con Geraldine, con la psicóloga y todo, y me reuní con ellos, pedí juntarme con convivencia escolar y en el fondo yo tuve que darle las herramientas a ellos. Yo los tuve que capacitar más o menos, digamos, pero les costó a ellos entender porque hay mucha ignorancia, así como la tuvimos nosotros como papá. La gente cree que la persona con condición TEA a la que golpea y hay, hay un espectro y hay distintos digamos, niveles de apoyo. Entonces, como que se complican si un niño se desregula. Es que le puede estar pasando a varias madres, varios padres
el no decir a la autoridad del colegio, quizá por temor al mismo rechazo o a la discriminación que prohíbe justamente la ley TEA, que eso pase, ¿no? ¿Por qué quisiste ocultar eso al colegio? Justamente para que no la trataran diferente o no dijeran a esta niñita es aquí, es rara. Bueno, yo ahora la voy a cambiar de nuevo colegio y se dieron cuenta en la entrevista. Y yo fui capaz de decirlo ahora. De hecho, la niña se desreguló en las pruebas de admisión y fue ahí el profesor y con mucha tranquilidad, tranquila, bueno, igual se sacó puro 7. Ya. Pero eso. Quisiera justamente citar un párrafo de la ley, el artículo 18, que habla del sistema educativo, ¿no? Es deber del Estado asegurar a todos los niños, niñas, adolescentes y personas adultas una educación inclusiva de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes según sea su interés superior. Hay una garantía legal de que no necesitamos ocultar la condición autista de nuestro hijo o nuestra hija a las autoridades de los liceos, porque las autoridades del liceo o el colegio, mandatadas por ley, tienen que saber hacer las adecuaciones y aceptar inclusivamente a ese estudiante. En mi experiencia, tanto en la universidad como en los distintos colegios a los cuales yo acompaño, porque visito distintas comunidades educativas, una de las cosas importantes que nos hemos dado cuenta es que hay que trabajar con la comunidad completa. Con la auxiliar de aseo, con el señor del kiosco, con las manipuladoras de alimentos, con el portero, etcétera. Toda la comunidad tiene que saber sobre autismo, porque muchas veces quien se da cuenta de la desregulación en el recreo es el inspector de patio o es la señora que está haciendo aseo, que se da cuenta en ese momento que el estudiante le está pasando algo. Entonces, toda la comunidad tiene que estar informada, concientizada, preparada, actuar en equipo. Una escuela inclusiva trabaja con redes de apoyo y la red de apoyo son los propios compañeros. Por lo tanto, los compañeros tienen que saber que Martina o que Nicolás tienen estas necesidades de apoyo, que cómo podemos comunicarnos mejor, cómo podemos anticiparlo, cómo podemos relacionarnos mejor con ellos. Entonces, se tiene que hacer mucho trabajo con el grupo curso. Estamos en este conversatorio sobre educación en relación a la ley TEA, un diálogo intersectorial. Contamos con especialistas y también con padres, madres de niños en condición de autismo. Afortunadamente, la ley TEA está mandatada para todo tipo de ámbito educativo, establecimiento. Es fundamental la capacitación de las educadoras de párvulo. Ya nosotros podemos ir viendo signos también en bebés, en sala cuna, en prekinder, kinder, es fortalecer, robustecer la capacitación de ese segmento de las educadoras de párvulo, pero de todo el profesorado, porque también ocurren, como lo señalaron los padres acá, detecciones tardías, y sobre todo en mujeres. El autismo en mujeres generalmente es tardío porque existe el camuflaje, las mujeres camuflan mucho, hay un sistema ahí que no voy a entrar en detalles, pero generalmente es posterior y generalmente ocurre incluso en la adultez, ¿ya? Entonces hay muchas mujeres autistas que se enteran a los 40 años, a los 50 años, que ellas fueron autistas. Y tiene que ver con el acceso a la información, al reconocimiento, a la valoración, al autoconocimiento también, y cómo las comunidades, centrándome en lo educativo, cómo las comunidades educativas se van preparando, informando, capacitando, pero sin perder de vista el enfoque de derechos. Hoy en día quiero reivindicar el enfoque de derechos que todos tenemos que tener en cuenta de que cualquier estudiante, y como lo dice la ley, tiene que asegurar el acceso, la permanencia y el progreso en las trayectorias educativas. No podemos interrumpir trayectorias educativas. Y lamentablemente, yo que viajo mucho norte-sur, hay estudiantes en comunidades educativas vulnerables o rurales que interrumpen sus trayectorias educativas por variables que son socioeconómicas, pero también porque este alumno autista es mirado como problemático. Lo más importante que quiero recalcar es siempre poner en el centro la voz de las personas autistas. Preguntarle, ¿cómo quieres que te ayude?
¿Te resulta más fácil que te explique de esta manera? ¿Te gustaría que hiciéramos esto? Conocer al estudiante es lo vital. Entonces, él mismo te va a decir, no, yo necesito que me expliques así, me gusta trabajar así, prefiero hacerlo solo. Y ahí uno empieza como a hacer consenso, a dialogar. Sí, yo sé que tú quieres trabajar solo, pero en esta ocasión te invito a hacerlo de esta manera. Ir haciendo un recorrido con él, siempre escuchando la voz del protagonista. Y los protagonistas son nuestros estudiantes autistas y las familias que los acompañan. Y quien más especialista es el padre y la madre o el cuidador, especialista de su hijo. Por lo tanto, tenemos que tener entrevistas en profundidad con la familia para saber cómo todos los actores apoyamos su trayectoria educativa. Intersectorialidad y colaboración humana. También pasa cuando hay un programa PIE que funciona en un colegio, después el alumno se cambia, no hay programa PIE, entonces esa discontinuidad, o bien si existe, no trabaja tan bien como el otro, ¿no? Entonces esa discontinuidad también es un poco preocupante. Y respecto de lo que al principio tú señalabas, Geraldine, justamente la ley establece que haya una formación y acompañamiento. El Ministerio de Educación desarrollará acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas con trastorno del espectro autista, que faciliten su inclusión y el acompañamiento en la trayectoria educativa. ¿Tú ves que esto esté sucediendo, estas capacitaciones a los docentes, a las educadoras, por parte del Ministerio de Educación? ¿Ha pasado esto en estos 3 años o no se ve mucho? Sí, sí está ocurriendo, hay avances, hay bastante capacitación, sin embargo, es insuficiente, porque una capacitación al año, cuando hay rotación de profesores y de personal, tiene que ser permanente, tiene que ser sistemática, y no tiene que ser solo porque le van a sacar unas multas en UTM si no la hace, sino que tiene que ser parte de la visión y la misión institucional de cada comunidad educativa. Y eso requiere hacer estudios de caso, requiere tener espacios de reflexión. El problema que estamos teniendo hoy día en educación, que estamos siendo muy productivos y burocráticos en hacer cosas, y lo urgente nos hace perder espacios de claustros que habían antes, donde se reunía el profesorado a pensar cómo estamos enseñando, cuáles son nuestras problemáticas. Existían las escuelas para padres, ¿cierto? Hoy en día todo es informativo, todo es rápido, todo es de mucha aceleración, entonces hay pocos espacios para el diálogo, pocos espacios para la escucha, y creo que escuchar a las familias es fundamental. Y en ese sentido, las capacitaciones de los profesores son escasas. Si bien se hacen, son una vez al año, en las vacaciones de invierno, vacaciones de verano, y cortitas y rápidas. Prácticamente la detección de la condición autista de sus hijos respectivos fue un proceso individual. Entonces, Francisco, la experiencia de ustedes, ¿cómo ves tú esta transición, verdad? Podríamos decir evolución, y cómo ahora él está en la educación y cómo ha evolucionado eso. ¿Ves tu cambios, ves mejoras? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, bien, en este momento él está en 4º medio, está en el liceo de aplicación, y vemos que ha sido algo que nos ha servido demasiado. El equipo PIE que tienen en el liceo en este momento ha apoyado bastante. Yo encuentro que ha sido muy bueno. En el tema social que más afectaba a Nicolás, ha tenido un avance bastante pronunciado, y lo hemos visto, y obviamente que estamos muy agradecidos de todo el apoyo que ellos nos han dado con Nicolás. Ha tenido varias actividades, ¿cierto? Con su grupo de compañeros que también interactúan, y hemos visto un avance bastante pronunciado con respecto a Nicolás. Quería mencionar que además nosotros tenemos una hija que tiene síndrome de Down, y que en este caso sí tuvimos una experiencia bien particular, en la que en el colegio del año pasado, cuando ya estaba pasando a 5º básico, porque ella está en 5º básico, los profesores nos convocaron, ¿cierto?, a una reunión con los especialistas, con su profesora jefe en ese momento, y en el fondo fue algo que nos pegó bastante, porque
ellas nos reunieron para mostrarnos que en el fondo Camila estaban trabajando muy bien con ella, pero que nos sugerían que la cambiáramos a un colegio especial. Y nuestra decisión inicial y siempre nuestra motivación ha sido que Camila no asista a un colegio especial, porque sabemos que Camila tiene muchas capacidades y tiene mucho potencial. Por lo tanto, para nosotros creer que Camila se iba a desempeñar bien en una escuela especial iba a ser de un retroceso en vez de un avance. Y bueno, gracias a Dios luego de eso la sacamos del colegio, ¿cierto? Mi esposa buscó un colegio que tuviera PIE y ellos no tenían ningún alumno en este caso con síndrome de Down. Camila fue la primera. La primera. Y si bien fue un desafío grande, ellos tuvieron el equipo y el colegio tuvo la disposición y la vocación de poder, en este caso, a pesar de no tener esta experiencia, estar dispuestos a recibir a Camila y a comenzar a trabajar con ella, a aprender, a tener esa experiencia con ella, y ha sido pero tremendamente bueno. Hemos tenido una experiencia muy buena con Camila, ha crecido harto, y también los profesores nos han manifestado que para ellos, a pesar de que era un desafío, han aprendido bastante con Camila y ha sido un camino que les ha gustado y se sienten siempre motivados a seguir. Qué bueno, porque ahí en este caso está funcionando lo que llamamos el deber ser, ¿no? La ley dice, el colegio lo asume, aprenden todos, mejoramiento para la vida familiar, para Camila. Y también, Karen, la misma pregunta en esa comparación, ¿no? de cuando hicieron la detección de Martina y cómo ahora ella hay algo reseñabas delante, que tuviste que cambiarle de colegio ahora. No ha sido tan positiva, ha sido igual desgastador, no es fácil, siendo que es una alumna brillante y además no solo en los estudios, sino que además es una niña muy lectora. Ella lee siempre hasta 2 o 3 libros, estudia cello, entonces siempre igual los compañeros tienen un buen grupo de amigos que se junta con los Mateos. Sin embargo, igual le dicen que es rara, que es emo. Hoy toda la semana trae arroz con pollo, y además que no le gustan los aliños. Entonces, no, a mí me gusta el arroz así, sin nada. Y entonces también el entorno es complicado, y también he tenido problemas con la familia cuando me dice, pero ¿cómo? No, déjala ahí, pero ¿cómo? Entonces, por ahí falta, si bien la política está en la salud, en la educación, etcétera, pero siento como lo que nombraba Geraldine en el caso de capacitar a los profesores, y no solamente en la ley, sino que más allá de la ley, yo creo en la conexión emocional. Hay muy poca conexión emocional, porque si uno lo hace con cariño, de buena forma, con respeto, yo creo que el niño se sentiría mejor. Y no solo los niños, sino también a nivel de educación, laboral también. Yo he visto casos que se les exige que tengan un liderazgo, que cómo tienes que poder decirlo, y una exigencia que esta persona no puede, no es que no quiera. Entonces también empieza el estrés, se angustian. Martina sufre mucho de eso constantemente, entonces uno como papá tiene que estar ahí. Ya, a ver, deja eso. No, es que tengo que cumplir porque son autoexigentes, la responsabilidad. Y ahora de a poco ha logrado ir soltando algunas cosas. Pero es lento. Pero sí ha mejorado ella. Gracias a las terapias, eso sí hay que reconocer, gracias a la psicóloga, también de que yo ya me entiendo más, entonces ya estoy más empoderada. Eso es importante también, que los papás nos empoderemos y que exijamos. Porque yo no lo hice al principio. Pero ya después, cuando dije, ya, basta. No puede seguir así, mi hija lo está pasando mal. Y me puse hasta, no sé si exagerada, pero sí empecé a copiar a todos los involucrados del colegio. Exijo, es necesario. Y incluso les ofrecí, yo si quieres te traigo y le hacemos una capacitación. Y tal cual, no solo a los profesores, a los padres de estos niños, claro, y a los niños, para que ellos sepan que, bueno, y además yo creo que hay muchos otros compañeros, porque ya uno aprende, uno observa y ya identifica. Sí. Y lo otro también, yo digo,
no solamente con una condición distinta, uno aprende de distintas formas. Hay gente que es auditiva, otra visual, otra oral. Yo, por ejemplo, si me hablan y no me muestran algo, no me cuesta mucho lo abstracto. Y hay gente que le gusta más lo literal, o con música. Yo he visto ahora algunos videos que profesores les enseñan con una canción. Y además es más entretenido para él también. Para ir cerrando este conversatorio sobre la educación, ¿verdad? Ley TEA en relación a la educación, un diálogo intersectorial. Así es que quiero dar la palabra a nuestras invitadas e invitados de hoy en este conversatorio para cerrar con una idea fuerza que consideren que es lo que más hace falta, ¿no? Para avanzar en la implementación de la Ley TEA. Entonces, partimos ahora esta vez desde Karen hacia Geraldine para que más o menos en un minuto nos puedan decir alguna idea en este sentido. Ya que también estamos hablando de políticas públicas, lamentablemente como sociedad necesitamos multas. Y que, digamos, cuando Geraldine comentaba que los colegios lo hacen solo por multa, da pena, digamos, de qué manera, por qué hubo el checklist, hacer por hacer, sin propósito, sin intención. Y tratar de aprender, de tomar un conocimiento, escuchar, preguntar y escuchar. Tan simple como eso. Por ejemplo, a veces uno comete el error y llega y saluda o toca a la persona. Y no solamente con niños, mucho con adultos. O ¿por qué no fijas la mirada? Que falta de respeto. ¿Por qué no saludaste? Que eres mal educado. Que no sea un tema. Eso me gustaría a mí, que no fuera un tema. Muy bien, excelente. Gracias, Karen. Francisco. Respecto de la educación, probablemente, y lo que yo siento que es sustancial es hacer un seguimiento, ¿cierto?, del avance, de la forma de trabajo que se está haciendo con los niños y con las familias, si es que se están aplicando bien los procesos en medio de este plan de educación que ellos puedan estar desarrollando. Creo que es súper importante hacer este seguimiento. Si es que se están cumpliendo los objetivos, si es que hay un avance, si es que, porque todos somos distintos. Y de esa perspectiva, ¿cierto? Hay que estar revisando los procesos, hay que estar revisando los avances, si es que están siendo aplicados correctamente y si es que hay un avance. Yo creo que eso es sustancial. Muchas gracias, Francisco. Geraldine. Me gustaría decir muchas cosas, pero me voy a centrar en una porque es un minuto. La idea fuerza y la educación como derecho. Ojalá pudiésemos hablar de educación y no de educación inclusiva, porque el concepto de educación debe ser intrínsecamente inclusivo y democrático. Buscar el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar integral. Por lo tanto, la educación es fundamental en el desarrollo de todas las personas. Entonces, la idea fuerza para mí sería muy importante a propósito de lo que dice Karen en relación a la conexión emocional. De los desafíos que hoy día tenemos en educación es la educación emocional. Es fundamental hoy en día para poder convivir unos con otros en armonía, en respeto, en escucharnos, en el reconocernos, y eso es educación inclusiva. Perfecto, muchas gracias, Geraldine. A todo el panel despedimos este conversatorio de hoy y agradecemos la participación de ustedes y todas las personas que comentaron en nuestro formulario e invitamos a continuar con este trabajo, como bien decía Francisco, de seguimiento respecto de la política pública y cómo impactan en nuestras vidas reales, cotidianas. Muchas gracias. Gracias.